ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Estoy desempleado, el almuerzo puedo pagar. La propia Stolbizer, al parecer, borró los tweets que escribió sobre Massa. Hay muchos audios, además. Pero miren esto. Cuando Massa quiere poner una raya sobre el pasado, suena a amnistía al kirchnerismo y autoamnistía, quemando fotos con Jaime, De Vido, Báez y Vudú. Ay, caramba, que pida la vida, que no alcanza ni para la comida. Queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. Ay, caramba, que pida la vida, que no alcanza ni para la comida. La primera foto es de aquella presentación de El Pibe, con Martín Sabatella y con Filmus. La otra foto es llevándole el libro que ahora escribe a Macri. Hay muchos títulos que merecerían la lectura: Autopistas, el tema de las cloacas de Morón, Madriva, Cacciatore, Pago Fácil, Sebel, Boca y Bianchi, la evasión fiscal y el contrabando, el Macrigay, Palacio, Chabrán, el Correo. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, Abad de Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernascón y Pico, Grosso, Bromi, Dadone, Darvide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Ostañán, Naón, el Ruso, Sofóbilo, Yoma, María Julia, Matilde Mevende, Claudia Bello, Adelina de Viola, Cora, Ancoa, Maracino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Pobreza cero, pobreza cero, pobreza cero, pobreza cero. Con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable como decisión a largo plazo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy ayer se cumplieron 9 meses del gobierno de Mauricio Macri. He invitado hoy a mis dos colegas, a Víctor Hugo Morales, a Gustavo Silvestre, a que me acompañen para analizar lo que pasó en estos 9 meses, que para mí, por el tono contracultural con el anterior, por el enorme deterioro económico y social, por algunas pistas que nos hacen pensar que puede haber violencia nuevamente en la Argentina, es un gobierno que fue mucho más allá de lo que esperábamos, aún los pronósticos que hice yo el año pasado. Fueron 9 meses muy, muy, muy fuertes. Lo que pasó esta semana, la solicitada que vamos a analizar contra el juez Rafecas, el avance contra la procuradora Gil Garbó, parece que fueran por todo. Parece que la derecha fuera por todo, incluso por la política misma, incluso por la democracia misma, que cada vez tiene menos intensidad. Simplemente para recordar el deterioro económico y social de los últimos meses, y entonces sí después ir a charlar con mis colegas, vamos a ver los últimos datos que conocemos, por ejemplo, de pobreza. El Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dice que Macri generó en estos pocos meses 4,5 millones de nuevos pobres. Un récord. Nunca hubo un gobierno en la historia contemporánea argentina que tan poco tiempo haya generado tanta cantidad de nuevos pobres. La mayoría de los medios de comunicación están hablando de otra cosa, están hablando de corrupción y de supuesta corrupción del gobierno anterior. Y en este lugar, y por eso quizás sea un símbolo hoy que estemos los tres juntos, hay unos pocos periodistas en la Argentina que te están contando la realidad. Y nosotros los tres, con Víctor Hugo y con Gustavo Silvestre, tenemos la posibilidad de hacerlo desde un micrófono quizás con mayor potencia de la que tengan otros colegas. Y por eso vos te informás de las cosas que pasan en Argentina, en muchos casos por nosotros, y escuchás nuestras opiniones. Hay un dato, el del desempleo, que es dramático, que no esperábamos que se destruyera tanto empleo en tan poco tiempo. Mirá, el desempleo, según el INDEC, es del 9,3%. Habíamos llegado al 6%, al 5,9%, al desempleo más bajo de los últimos 40 años. Y ya rápidamente fuimos al 9,3%. Digo, como algunos cuestionaron los últimos números de desempleo del año pasado, está el dato de la ciudad de Buenos Aires, en donde uno puede comparar ya con los mismos técnicos, todos hoy empleados de Rodríguez Larreta, y antes también, porque era el jefe de gabinete,
cómo era el desempleo en la ciudad de Buenos Aires. Ponelo por favor, Mariano. En diciembre de 2015 era del 6,8%. Y ahora, a mitad de año nomás, 10,5%. Este 3,7% que creció, si vos lo llevás a nivel país, sobre 20 millones de trabajadores, son 740.000 nuevos desocupados en Argentina. Claro que nunca vimos algo así. Nunca vimos desarmar todo un entramado social y económico tan rápidamente. Mirá si tenemos para analizar hoy la inflación, digo, un problema que tuvo el gobierno anterior, que no supo solucionar, que además muchas veces nos engañó con el INDEC, pero que se movía aproximadamente entre el 20 y el 25%, y que prácticamente todos los años, menos en el 2014, era sobrepasado por los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Sin embargo, este año es del 46%. Y como ustedes bien saben, nadie tuvo una suba de sus ingresos de este tamaño. Por eso todos somos un poco más pobres hoy. Digo, se habló de que era un gobierno que iba a generar tanta confianza, que iba a haber una lluvia de inversiones, que ahora el crecimiento iba a venir por el lado de las inversiones, y por ahí uno podía llegar a pensar que Macri tuviera tantos amigos que iban a traer la plata. Sin embargo, en los últimos días hubo varios que dieron datos, digo, Fiel, con Daniel Artana, la gente de Orlando Ferreres, la gente de Germán Abdala, que dieron una caída abrupta de la inversión. No está viniendo el dinero, vamos a ver la inversión, no está viniendo el dinero a Argentina. En realidad está viniendo menos que el año pasado. La caída de las inversiones fue del 17,3%, una caída dramática en el nivel de inversiones en Argentina. No está generando confianza el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver cuánto cayó la construcción. 23,1%. ¿Vos te imaginás? 1 de cada 4 personas que trabajan en la construcción ya ha perdido el empleo por esta caída. La caída de la industria. Mirá, cuando vos te dicen, vamos a hacer un país en serio, esta vez lo vamos a desarrollar, vamos a generar empleo genuino, eso significa que crezcan los puestos industriales. La industria cayó un 7,9%. Son datos del INDEC, son datos de Jorge Todesca. Esto es lo que nos está deparando el gobierno de Mauricio Macri. Mirá, esta es la caída de consumo en los supermercados. 8,1%, lo acaba de dar Sentia, es una consultora internacional que mide lo que venden las grandes cadenas en todo el mundo. En julio la caída había sido de 5,1%, en agosto fue del 8,1% y es la caída más fuerte de todo el gobierno de Macri. Es decir, cuando dicen, no, ahora la economía se está recuperando, ya empezó, es mentira. Los datos después en un cuadradito chiquito en los diarios de papel, para que vos no los veas, aparecen y son estos. Los datos de la economía argentina son muy malos, son muy malos. La caída del PBI por Orlando Ferreres, un consultor insospechado de tener nada contra Mauricio Macri, es del 5%. Una caída del 5% como no teníamos desde los primeros meses de 2002, después de la caída de Fernando de la Rúa. Y lo otro que venían a arreglar, se suponía, que eran los números. Bueno, hay que cerrar los números, porque si no, no es sincera la economía, decían. Estamos gastando más de lo que tenemos. Ahora, el déficit fiscal el año pasado, incluso los que decían que era mayor, hablaban de un 4,5% del PBI. Hoy, el déficit fiscal es, fíjate, creo que en una nota de Clarín salió, bueno, de Eduardo Van der Kooi, ¿ves? Dice, antes el déficit fiscal era del 4,8%, ahora está en el 8,8%. Es decir, tampoco arreglaron los números. ¿Y sabés por qué no arreglaron los números? Porque le bajaron los impuestos a los ricos. Porque bajaron las retenciones a toda la producción agropecuaria, y no por ahí para cuidar solo a los pequeños, como era necesario, a las mineras, porque sacaron el impuesto a los autos de alta gama, sacaron el impuesto al champán, porque casi eliminaron el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, para tapar este desastre. Es que el poder económico, con sus medios de comunicación, comenzó un ataque fenomenal para demonizar, destruir, hacer desaparecer al partido que gobernó en los últimos 12 años. Y si alguien se interpone,
Si alguien no quiere colaborar, diría yo, es atacado. Es lo que ocurrió con Daniel Rafecas, un hombre que es insospechado, es un hombre neutral. ¿Por qué? Porque se metió con las coimas en el Senado con los radicales y fue vapuleado por los radicales. Se metió en el caso Vudú y fue maltratado por el gobierno anterior. Y ahora también enfrenta al gobierno de Mauricio Macri, un hombre que hizo un enorme aporte, pero claro, en su enorme aporte por los derechos humanos se metió con el caso Papel Prensa y ahí logró que Clarín sea su enemigo. Ese ataque, esta solicitada que salió esta semana pidiendo la destitución del juez Rafecas, fue un mensaje para la Cámara que está arriba del juez Rafecas, que en su momento estuvo de acuerdo con lo que opinó sobre la denuncia de Nisman. Es un ataque contra todos los jueces y te puedo asegurar que es un ataque contra cada uno de los que estamos en la vida pública criticando a Mauricio Macri. Es una enorme advertencia. Es la institucionalización de la grieta. Es decir, a cualquiera que se nos ponga en el medio y no nos deje seguir con este plan, lo vamos a atacar de cualquier forma. Vamos a seguir este plan para ricos, por las buenas o por las malas. Para mí, esto es lo que se dijo hoy. Pero ahora lo voy a hablar con mis compañeros, con Víctor Hugo Morales y con el Gato Silvestre. En la puerta, mirá, vos sabés que ya hubo, en la Plaza de Mayo, los tamberos regalaron leche. Después vinieron los frutihortícolas, hicieron la Plaza de la Fruta. ¿Te acordás que era terrible porque vos veías a personas regalando manzanas porque les pagan 2 pesos por 1 kilo de manzana y a personas que hacían largas colas para que le den 2 manzanas? Esta semana, el miércoles que viene, van a hacer el verdurazo en la Plaza de Mayo. Y como un adelanto, hoy están aquí en la puerta de C5N y yo más tarde voy a ir a verlos. Aquí están, ¿ven? Esta es la gente que siembra verduras en todo el cordón del conurbano bonaerense, que han vivido de esto tantos años, que se han desarrollado y que hoy se están fundiendo. Vinieron aquí, a la puerta de C5N, a expresar su descontento. El que quiera venir, le van a regalar la verdura. El que quiera venir aquí a Fitzroy, 1940, se la van a regalar, porque si no la tienen que tirar, porque les sale más caro producirla que lo que sacan por su venta. Porque le subieron un montón los costos por todas las medidas de Macri y las cadenas de supermercado los explotan. Es otro símbolo, los tamberos, los frutihortícolas, esas economías regionales que iban a ser ayudadas por Mauricio Macri, ese campo que se suponía iba a ser beneficiado por Mauricio Macri, hoy está aquí, regalando verdura en la puerta de C5N. Pero bueno, vamos ya me están esperando. Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Hoy lo hacemos entre los tres, si les parece. Bueno. Un placer. Bueno, para gracias. ambos, y salgo de eso inmediatamente, les traigo muchos saludos desde Córdoba, de tanta, pero tanta gente por las calles, en una charla que di, etcétera, etcétera, que les valdría la pena de vez en cuando, por lo que C5N además está significando hoy día en todo el país, alguna vez darse una vueltita. Me lo pedían encarecidamente. Mira, considérenlo. Ya que sacás el tema, tenemos varios temas para tratar, pero uno es la libertad de prensa, porque yo decía recién, hay un grupo de periodistas críticos, no somos 3, pero sí por ahí somos 3 o muy poco más los que tenemos un nivel de visibilidad que puede al menos competir a veces con algún canal, bueno, como es el caso del Gato Silvestre, gana siempre ATN, nosotros le peleamos y qué sé yo. Hay un tema con la libertad de prensa, nosotros tenemos un tape para que lo vean, porque es uno de los problemas que tenemos, claramente. Vamos a verlo y lo comentamos, ¿sí? Dale. No existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. La libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión. La regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. ¿Hay una pena de prisión para quienes divulguen beneficiarios del blanqueo? Es un artículo que viola la libertad de expresión. Nos quieren meter presos a los periodistas. Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas.
Paulino, perdón Querido por Víctor la Hugo, intromisión. ¿Cómo va? por favor, ¿Cómo buen están? día. ¿Cómo está? Me están echando de la radio. No te muevas de con... Bueno, digo, se da algo que quizá no hemos visto en mucho tiempo, y es que la mayor parte de los medios parece que fueran una cadena nacional, ¿no? Que repite un mismo discurso, y luego hay unos pocos medios con un tono crítico, todos en dificultades, ¿no? Por lo menos así lo veo. Yo creo que C5N se permite verdaderamente pluralidad hoy día. Y que el resto de los canales, no sé si quieren marcar alguna excepción, quizás Crónica de vez en cuando uno puede pensar que también tiene algún tramo de visión corrosiva, pero hay un alineamiento formidable ya de los canales que no son de los grupos dominantes. Yo perdí mi trabajo claramente por influencia de la pauta y por un pedido del propio gobierno. Tuve la suerte de que una empresa que está por afuera del sistema radialmente me contratase, haciendo un esfuerzo descomunal, y tuve la suerte de que este intento de pluralidad de C5N me permitió recalar aquí, con lo que estoy infinitamente agradecido, pero las limitaciones son mucho más perversas que nunca desde que existe la democracia. Yo creo que también mucho parte de, como dice Víctor Hugo, de los propios medios, porque en esto, excepto lo que le pasó a Víctor Hugo en el comienzo del gobierno Macri, que fue, me parece, más por una decisión de los dueños de ese grupo y de algún gerente que llegaba para cumplir con esa tarea, la verdad que hay que decir que el gobierno permite la libertad de expresión, que por otra parte la han cumplido todos los gobiernos de la democracia, ¿no? Algunos con alguna amenaza o más, porque gracias a Dios la Constitución de nuestro país, eso es lo que nos está permitiendo. Sí, pero ahora tenemos lo de Radio Nacional, bueno, tenemos está, lo de 678, que fue un ataque bueno, exactamente, feroz. Están esos... salieron de todo eso. Sí. Ahora, también aquí tenemos que marcar nosotros la responsabilidad de los empresarios de estos medios que frente al momento que están pasando tienen que tener realmente una responsabilidad muy grande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos... ¿Por qué está ese discurso único que pasa? Uno pasa a los canales y... Yo creo que es por un alineamiento que les conviene por un momento determinado y que en algún momento van a cambiar. Porque también si uno se pone a observar cómo el gobierno ha distribuido la pauta, la verdad es que este grupo en el que estamos aquí no se puede quejar de que lo han dejado afuera. La verdad que en ese aspecto hay que remarcarlo. El gobierno ha hecho una distribución de la pauta donde este grupo, por más crítico que pueda ser, pero también, que no se equivoquen, bien lo remarca Víctor Hugo, mostrando pluralidad, porque hoy no hay otros canales ya desde hace varios años que marca la pluralidad que pueda tener este canal, donde vienen todos. Realmente el que no lo ve en la pantalla porque no quiere venir. Y donde hay todo tipo de opiniones, porque hay gente que tiene una corriente de opinión en determinados horarios de la programación que no es para nada coincidente con algunos de nosotros. Pero por supuesto. Ahora, hay un alineamiento sin lugar a dudas periodístico de medios a favor y que tapan. Hoy yo la leía... por un lado a Beatriz Arlo, que me alegro que haya vuelto a la racionalidad de sus análisis realmente lúcidos, que haya podido vencer cierto sector de odio que le había ganado en su momento, pero también leía la contratapa de perfil a Jorge Fontevecchia, donde Jorge Fontevecchia marcaba esto que estábamos hablando nosotros y dice, embuidos por el odio al gobierno anterior, hoy hay... La mayoría de los medios durante las 24 horas siguen hablando de los temas de corrupción, de lo que pasó, pero no hablan de la realidad. ¿Qué esto es lo que está pasando? No muestran la realidad, desconocen y tapan la realidad. Sí, entre otras cosas, la realidad de la corrupción actual, que es manifiesta, explícita, a mí me permite llamarle choreo a la vista, porque los hechos que económicamente marcan la conducta del gobierno son detestables también. Lo del dólar paralelo es corrupción por donde se le mire. De esto no pueden zafar y de eso no se habla. Lo de Panama Paper, miren, hay... Bueno, lo de Panama Paper ha sido un gran escándalo. Lo de Panama Papers ha sido un gran escándalo. Y amortiguado pero totalmente por los medios, hasta el punto que Macri debe pensar que no hizo nada con lo de Panama Paper, mientras otros presidentes renuncian. Aquí de corrupción
hay denuncias que no estén contaminadas de lo político, que no vengan de Ocaña, de Stolbizer y de Clarín o de La Nación, no hay denuncias que que no tengan un tufillo de política. Las que no son políticas son la denuncia que se hizo de Panama Paper, que viene de afuera. Periodistas no se puede decir nada de eso. No se puede decir nada. La denuncia de la justicia norteamericana que investiga la corrupción de la FIFA y de la Conmebol, con la que tiene que ver torneos y competencias, y el grupo Clarín, que son socios en TIC. Además, y que fueron socios en toda la mafia que desataron sobre el resto del continente en el manejo del fútbol. No es contaminada políticamente la denuncia de Arbizu, que debió motivar, bueno, la tiene Marijuán la causa, y tampoco está contaminada políticamente de adentro, fíjese lo de Falciani. Fíjese, Víctor Hugo, ahí con ese ejemplo que usted acaba de poner, Arbizu se tuvo que ir a Estados Unidos, se entregó él a la justicia para ver si la justicia de Estados Unidos investiga algo que la justicia de nuestro país le negaba, con todo a la vista. Y el tipo se ha entregado, está detenido en los Estados Unidos para ver si un fiscal investiga allá lo que no se investigó acá. Es llamativo. Las 4 denuncias fuertes de este momento que proceden de afuera. Es decir, no tienen contaminación política. Las otras son un juego muy perverso que se ha ido cayendo a pedazos en la mayoría de los casos y que, fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de la Presidenta de la República, el intento de retomar el caso de la denuncia de Nisman muestra la pobreza brutal que tienen para hacer un buen ataque desde el punto de vista jurídico sobre el tema que llaman corrupción. Bueno, a ver, caímos en ese lugar, así que vamos a verlo. Poneme un minutito el tape de la justicia, porque ahí le quiero entrar al tema de Rafejas y de Gil Garbó, que me parece que es lo más fuerte que está pasando hoy, ¿no? Digo, yo no sé si en general la población puede en un momento, hablamos todo el día de los precios, de los problemas que tenemos en la vida cotidiana, y por ahí nos damos cuenta cuando hay una bisagra, ¿no? Cuando pasa algo tan fuerte. Poné el tape de la justicia y ahora tocamos ese tema. En esta etapa que comienza, la justicia tiene que actuar en forma independiente, tiene que saber que no va a tener un gobierno que va a interferir. Al contrario, el gobierno va a estar abierto a todo requisitorio de información para suministrarla, aún en los casos que les toque investigar a algún funcionario mío. A la señora se le va a terminar la impunidad. Así que frente a un montón de procesamientos, la señora va a tener que retirarse porque le va a pedir el desafuero para dictarse su prisión preventiva. Si la justicia te dice, usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. O sea, lo que está diciendo la justicia, o lo que terminaría de decir si se mantiene esta decisión, es: yo tengo la potestad de obligarle al Estado a encontrar en algún lado un ahorro de 80.000 millones de pesos. Para que haya energía en Argentina tenemos que recomponer el valor de la tarifa que todos los argentinos pagamos. El hecho de que haya habido una cautelar que por un tiempo suspendió el pago no quiere decir que no se vaya a tener que pagar, pero esta semana yo confío que la Corte, o la Cámara primero y la Corte después, va a dar una certeza sobre este tema.